Capítulo 12. La chica argentina y una nueva manada en la ciudad. Espera, ¿qué quieres decir con que dejaron de ser parte de nuestra manada? Scott simplemente se convirtió en un hombre lobo y aún no es un alfa, dijo Laura con evidente confusión en su voz. Lo sé. Pero recuerda que cuando nos enfrentamos a la manada alfa, Scott dijo que tenía una y tomó la mano de Cora. En ese momento, los ojos de Cora y Emily brillaron. Reaccionaron a la llamada de Scott a su manada. Claro, como era humano, no los llamaba como los hombres lobo, pero aún así, de alguna manera, los llama. Y tanto Emily como Cora respondieron a esa llamada. Eso significa que él las considera parte de su manada, y ustedes se consideran parte de ella, explicó Talia con seriedad. ¿Puedes entenderlo ahora? ¿Sabes lo que eso significa? Significa que está destruyendo esta manada, lo que queda de la manada sana no será destruido por la manada alfa ni por un incendio, sino por un chico llamado Scott Calle, dijo Peter con un gruñido profundo y una expresión seria. Scott jamás haría algo así a propósito. Por cierto, para que lo sepas, Scott ha pasado el último año buscando gente que podamos convertir en hombres lobo para que la manada Ale crezca. En cuanto a que yo forme parte de la manada de Scott, me parece bien, y eso no significa que deje de ser parte de la familia ni que deje de ser un aliado. Scott se considera un aliado de nuestra familia, así que incluso si me uno a su manada, seguiré protegiendo a esta familia y a esta manada, dijo Emily llena de confianza y con expresión seria. Peter estaba a punto de decir algo cuando su sobrina favorita habló. Emily tiene razón, incluso si nos unimos a la manada de Scott seguiremos protegiendo a esta familia, no me importa si Scott se convierte en un alfa o no, pero él nunca me haría darle la espalda a esta familia, dijo Cora con el ceño fruncido y un tono de voz definitivo. Esperemos que ese día nunca llegue, dijo Peter mientras se alejaba. Todos lo vieron irse a su habitación. Deberían ir todos a dormir, deben estar todos cansados, dijo Talia con una sonrisa mirando a los jóvenes. Lo haremos, dijo Cora, y Emily asintió, luego ambas caminaron hacia su habitación. Buenas noches, dijo Derek saludando brevemente a todos los que quedaban en la habitación. Quiero hablar contigo, dijo Laura mirando a su madre. Talia solo asintió y justo cuando Mateo estaba a punto de salir, Laura lo detuvo y le hizo una señal para que se sentara. Necesitaba tener una conversación seria con ambos adultos. Al día siguiente, afuera de la escuela secundaria Beacon Hills, era temprano por la mañana y muchos estudiantes ya estaban entrando a la escuela. Scott apenas llegaba en su bicicleta, cuando un auto estacionó justo a su lado, abrió la puerta y lo golpeó en la espalda. Cuidado con la pintura, Calle, dijo Jackson amenazante antes de irse. A Scott no le importó mucho, pero aún así estaba un poco molesto con la actitud de Jackson. Sabes, con tus nuevas habilidades podrías lidiar con él con bastante facilidad, dijo Stiles con un tono aburrido caminando junto a Scott. Incluso sin mis nuevas habilidades podría haberme ocupado de él hace mucho tiempo, dijo Scott con una amplia sonrisa. Es verdad, dijo Stiles con una sonrisa. Pareces extrañamente emocionado hoy, ¿qué pasó? ¿De verdad disfrutas de volver a clases? Preguntó Scott con un tono juguetón. Ja, como si eso fuera posible. Tío, estoy emocionado por lo del hombre lobo. O sea, esto es genial, es lo mejor que le ha pasado a este pueblo desde... Stiles hablaba muy emocionado cuando se detuvo de repente. Scott recordaba muy bien esta parte, así que sonrió al oír las siguientes palabras que salieron de la boca de su mejor amigo. Desde el nacimiento de Lydia Martín. Oye Lydia, pareces, como si simplemente fueras a irte, dijo Stiles dejando que su sonrisa se desvaneciera después de que Lydia apenas reconoció la existencia de ambas amigas con un corto movimiento de su mano. Al menos esta vez realmente nos da una señal, y mira el lado positivo, te saluda con la mano, lo que significa que estás en su radar, dijo Scott con una sonrisa juguetona y un tono burlón mientras empujaba a su amigo tratando de hacerlo entrar a la escuela. Es cierto, pero eso es todo lo que recibo de ella desde el año pasado, dijo Stiles un poco más motivado pero todavía con la cabeza un poco baja. Y cuando juegas lacrosse y lo haces bien. Stiles, podría ser peor, podría ignorarte por completo.
Al menos ahora te presta atención. Siendo honesto, creo que quiere que seas un poco más atrevido al hablar con ella, dijo Scott mientras le daba una palmadita en el hombro a Styles. ¿Crees? Preguntó el niño con una sonrisa. Definitivamente, dijo Scott con una sonrisa al entrar en su casillero. Justo cuando ambos chicos llegaban al casillero de Scott, Isaac y Boyd caminaron hacia Scott y Styles. Hola, dijo Isaac en voz baja. Boyd solo asintió con la cabeza a Scott y Styles. ¡Guau! Y yo que creía que era yo el que estaba deprimido por empezar el nuevo curso. Le dijo Styles a Isaac en tono burlón. Esto solo fulminó con la mirada a Styles. Scott, por su lado, solo sonrió. No te preocupes Isaac, las cosas mejorarán, dijo Scott con una sonrisa mientras palmeaba suavemente la espalda de Isaac. Fue entonces cuando notó que Isaac se estremecía un poco de dolor pero rápidamente trató de disimularlo. Tienes razón, solo me siento un poco deprimido, dijo Isaac con una sonrisa, pero Scott lo miraba con cara de preocupación. Bueno, Boyd. Quería preguntarte si podrías ayudarme a reparar mi auto y encontrar algunas piezas que pueda necesitar, dijo Styles mientras se concentraba en el tranquilo niño grande. ¿Sabes siquiera qué necesitas arreglar? Preguntó Boyd con una ceja levantada. Styles estaba a punto de responder, pero se dio cuenta de que no tenía ni idea. Styles y Boyd empezaron a hablar junto a Scott e Isaac. ¿Qué pasó? Preguntó Scott en voz baja para que solo Isaac lo oyera. Isaac supo de inmediato lo que Scott preguntaba. Scott había intentado evitar que su padre lo golpeara, pero Isaac seguía pidiéndole que no se preocupara y que no era nada. No te preocupes, solo me rompí algo sin querer. No es nada, ni siquiera duele, dijo Isaac con una sonrisa tranquilizadora. Scott sabía que era falso, pero aún así sonrió solo para que Isaac se sintiera mejor. Está bien. Solo dime si alguna vez necesitas algo. Si necesitas un lugar donde quedarte, puedes quedarte en mi casa, dijo Scott con ternura. Isaac le sonrió aún más, agradecido por cómo Scott siempre se preocupa por él y sigue intentando ayudarlo. Antes de que Isaac se diera cuenta, Scott le puso la mano en la espalda y le alivió un poco el dolor. Gracias, me siento mucho mejor ahora, dijo Isaac con una sonrisa de agradecimiento. Scott le devolvió la sonrisa. Hola chicos, las clases empiezan pronto, mejor nos vamos ya. Styles, tengo algo rápido que hacer antes de las clases, adelante, dijo Scott antes de despedirse de sus amigos, dándoles una última sonrisa cálida. Al desaparecer, el rostro de Scott se puso serio. Después de caminar unos segundos vio a Jackson que estaba hablando con algunos de sus amigos. Jackson, mira quién viene, dijo uno de los amigos de Jackson mientras miraba a Scott. ¿Qué quieres, Mcalle? Preguntó Jackson con irritación. Antes de que pudiera decir nada más, Scott lo agarró de la camisa y lo estrelló contra las taquillas, sorprendiendo a los que estaban cerca. La próxima vez que veas o escuches algo mínimamente sospechoso proveniente de su casa, llámame, dijo Scott en voz baja pero peligrosa. Sabía perfectamente que Jackson constantemente oye y ve cosas en la casa de Isaac, pero nunca hace nada al respecto. ¿Y por qué me importaría lo que le pase a ese perdedor? Dijo Jackson con tono desafiante. Scott solo lo azota de nuevo contra las taquillas, haciendo que Jackson gimiera de dolor. Porque la próxima vez que le pase algo y no me llames ni lo ayudes. Lo que sea que le pase, te lo voy a hacer a ti, dijo Scott con un gruñido profundo que salió de su garganta. Scott. Deja de hacer eso, tenemos clases. Dijo Cora con seriedad. Justo en ese momento, sonó la campana y Scott finalmente soltó a Jackson, quien solo resopla. Scott caminó junto a Cora y luego ambos se dirigieron a clases. ¿Qué fue eso? Preguntó la chica mirando a Scott con expresión seria. Isaac fue todo lo que Scott necesitó decir. De su grupo, los únicos que conocían la situación de Isaac eran Scott, Cora y Derek. Los tres siempre intentaban mantener a Isaac alejado de su padre o ir a por él para asegurarse de que estuviera a salvo. Cora solo asintió al oír el nombre de Isaac. Los amigos eran una de las pocas razones por las que Scott se volvía violento con alguien.
Unos minutos después en el aula, Scott ya estaba en su asiento, Styles en la fila izquierda junto a él y Cora al otro lado. Esta clase solo la compartía con ellos dos. Sus otros amigos tenían otras clases, incluyendo a Emily, quien de vez en cuando se saltaba sus clases para colarse en las de Scott. Después de que la profesora empezara a hablar, Scott sintió alivio al ver que no había mencionado nada sobre un cadáver, ya que Laura en esta línea temporal no había sido asesinada por nadie. Fue una buena noticia para Scott ver que nadie más había resultado herido o muerto. Mamá, 3 llamadas en mi primer día es un poco exagerado. De repente, Scott oyó una voz familiar, así que movió la cabeza rápidamente y vio a través de la ventana a Allison. Su primer amor, pudo volver a verla. No pudo evitar sonreír al verla y también sentir un poco de ansiedad al verla con vida. Era tan bueno volver a verla que no pudo evitar sentir que algo dentro de él volvía a arder. Cora notó el extraño comportamiento de Scott y dirigió su mirada hacia donde Scott observaba. Vio y escuchó a una chica que nunca había visto. Todo menos un bolígrafo. Dios mío. De verdad que olvidé un bolígrafo. Vale. Me tengo que ir, nos vemos. Scott sonrió ante la situación. Era como si algunos recuerdos de su vida pasada con ella fluyeran por su mente sin control. Después de lo que parecieron horas, aunque solo duraron segundos, recuerda la promesa que le hizo a Chris antes de regresar al pasado. Se aseguraría de que Allison viviera esta vez. Se aseguraría de que nada le volviera a pasar. En ese momento la puerta de la habitación se abrió y un hombre caminó junto a Allison. Clase, les presento a nuestra nueva estudiante, Allison Argent. Hagan todo lo posible para que se sienta bienvenida, dijo el hombre antes de salir del aula. Nadie le prestó mucha atención a Allison mientras caminaba torpemente hacia su asiento detrás de Scott. Nadie más que Cora, quien se puso tensa al oír el nombre de Argent. Scott, por su parte, solo sonrió levemente, luego tomó un bolígrafo, se dio la vuelta y se lo ofreció a Allison. Ella miró a Scott y al bolígrafo con curiosidad y el ceño fruncido al principio, pero luego sonrió y lo aceptó. Gracias, dijo Allison con voz dulce y tranquila. Scott mantuvo la sonrisa y algo dentro de Allison se movió un poco. No pudo evitar sonreír más ampliamente, y Scott también. Era extraño, como si estuvieran sincronizados. Después de unos segundos mirándose, Scott se giró y miró al frente. Allison volvió a mirar el bolígrafo y luego la espalda de Scott. Había algo extraño en el chico, y no sabía qué, pero de algo estaba segura. Le gustaba su sonrisa y sonreía con solo pensar en Scott. Cora, por su parte, observó todo el intercambio desde su asiento en la fila junto a Scott, unos asientos más atrás. Tenía el ceño fruncido y no pudo evitar sentir celos, ya que le gustaba a Scott y podía oler las hormonas que se movían por el cuerpo de Allison, y también se sentía sobreprotectora al reconocer el nombre de los cazadores de hombres lobo más famosos del mundo. Después de clase, los pasillos, Scott estaba de pie junto a su casillero cuando vio a Allison llegar al suyo. Una vez que guardó sus libros, se dio la vuelta y vio a Scott al otro lado del pasillo, a lo lejos. Ambos se sonrieron con una sonrisa enorme y bobalicona. Parece que disfrutas de la presencia de la chica nueva, dijo Cora desde atrás, con voz seria y los brazos cruzados. Scott le sonrió. ¿Quizás por qué? ¿Estás celoso? Preguntó Scott con una sonrisa juguetona, solo para burlarse de Cora. Cora, por su parte, frunció el ceño ante el comentario de Scott y luego miró a Allison, quien los observaba con el ceño fruncido y una expresión curiosa. No estoy celosa, no hay razón para que esté celosa de ella. Estoy preocupada, ¿no sabes quién es?, dijo Cora con toda la confianza que pudo mostrar, lo cual era más o menos suficiente para engañar a cualquiera menos a Scott. Es una argenta, de la familia Hunter, los cazadores más famosos y temidos del mundo. Cora abrió los ojos de par en par, sorprendida. Scott solo sonrió ante la reacción de Cora. Entonces, ¿ya sabes quién es ella? ¿Por qué la miras tanto?, preguntó la chica un poco enojada. No es mala persona. Aunque pertenezca a una familia de cazadores.
Además, me gustaría ser su amigo, diría que es mi instinto, pero algo me dice que debo acercarme a ella y ayudarla, dijo Scott con una sonrisa sincera, mirando a Cora y luego a Allison, quien ahora hablaba con Lydia. Scott sonrió. Fue entonces cuando Lydia se acercó a Allison y su amistad comenzó. Si ella o su familia intentan hacerte daño a ti o a mi familia, no me importa lo buenos que sean tus instintos, iré por ella y las cosas no saldrán bien, dijo Cora con tono firme y decidido. Scott le sonrió y la abrazó suavemente. Tras unos segundos, la soltó. Una vez que Scott y Cora se separaron del breve abrazo, vieron a Stiles sonriéndoles juguetonamente y a otra chica que Scott conocía que estaba en su última clase. ¿Alguien me puede decir cómo una chica nueva llegó aquí hace solo 5 minutos y ya está juntando a la pandilla de Lydia? Dijo la chica con tono de incredulidad. Porque es guapa y atractiva, la gente se junta, dijo Stiles mientras miraba a Lydia, a Jason y Jackson, que acababa de llegarles. Scott y Cora pusieron los ojos en blanco ante el comentario de Stiles, y la otra chica solo negó con la cabeza. Entonces, este fin de semana, hay una fiesta, dijo Lydia mirando a Jason que parecía un poco incómoda. ¿Una fiesta? Preguntó la muchacha. Sí, el viernes por la noche deberías venir, dijo Jackson con una sonrisa. No puedo, es noche familiar este viernes. Gracias por preguntar, dijo Allison. Scott sonrió ante el intercambio. Ciertas cosas no cambiaron y se sintió aliviado. Esta situación le traía mucha nostalgia. Mientras miraba a Allison hablando con Lydia y Jackson, Cora decidió hablar con Stiles y la otra chica que lo acompañaba. Emily caminaba por los pasillos, dirigiéndose directamente hacia ellos. ¿Seguro? Digo, todos van a por el entrenamiento, dijo Jackson con seguridad. ¿Te refieres al fútbol? Preguntó la niña con curiosidad. Jackson y Lydia rieron un poco. El fútbol americano es un chiste en Beacon. El deporte aquí es el lacrosse. Hemos ganado el campeonato estatal los últimos 3 años, dijo Jackson con una gran sonrisa. Mientras Lydia jugueteaba con su cabello. Por cierto, capitán del equipo, dijo Lydia con una sonrisa, besando a Jackson de nuevo. Allison se movió incómoda y bajó la mirada. En ese momento, Emily se acercó a Scott y le rodeó el cuello con el brazo derecho. Scott la miró con una sonrisa que ella correspondió. ¿Qué estás haciendo? Dijo Emily mientras apoyaba su cabeza en el hombro de Scott. Estoy viendo cómo le va a Jason, dijo Scott con voz tranquila y suave, sin dejar de sonreír. Emily frunció el ceño ligeramente y miró hacia donde Scott miraba. Luego miró a su prima. Cora parecía tener el ceño fruncido mientras miraba a la chica nueva. Bueno, tenemos práctica en unos minutos. Eso si no tienes otro sitio, dijo Jackson invitando a Allison. Bueno, iba a... Allison quería declinar la invitación lo más educadamente posible, pero Lydia se da cuenta de lo que Allison estaba a punto de hacer y la detiene. Perfecto, ya vienes, dijo Lydia con una sonrisa triunfal mientras agarraba a Allison de la muñeca y la arrastraba al campo. Allison le dirigió una última mirada a Scott antes de irse. Entonces, ¿quién es ella? Preguntó Emily tratando de no sonar celosa, pero aún así sonó un poco dura. Argent, dijo Cora con un bufido de exasperación. La otra chica se marchó ante este intercambio. ¿En serio? Preguntó Emily un poco enfadada. Unos meses después, cuando Cora y Emily ya eran mayores, les contaron la teoría de su familia de que alguien de la familia Argent o alguien que trabajaba para ellos fue quien provocó el incendio. Espera un momento, ¿quiénes son los Argents? Preguntó Stiles, le dijeron muchas cosas pero no mucho sobre los cazadores. Los cazadores de hombres lobo más famosos y peligrosos que existen, dijo Scott con un tono tranquilo y una pequeña sonrisa. Vaya, así que hay cazadores de hombres lobo en Beacon Hills, y nuestro nuevo compañero de clase es uno de ellos. La cosa va mejorando cada vez más, dijo Stiles, impresionado y un poco emocionado. Ella no es una de ellas. Bueno, sí es una argenta, pero aún no es una cazadora, dijo Scott con seguridad. ¿Y cómo lo sabes? ¿La conociste hoy? Preguntó Cora con expresión seria y un tono de incredulidad.
llámalo mis instintos, o simplemente el hecho de que no puedo sentir ningún tipo de peligro proveniente de ella, dijo Scott encogiéndose de hombros y con una sonrisa. ¿En serio? Un día después de que te mordieron, ya hablas de tus instintos y de sentir el peligro que viene de los demás, dijo Emily con el ceño fruncido mientras miraba a Scott. Era muy extraño ver algo en ella. ¿Qué puedo decir? Esto de ser hombre lobo no es tan difícil de controlar. Si aún no me crees lo de Allison, ¿por qué no te acercas lo suficiente para que veas de qué hablo? Dijo Scott con seguridad. Emily y Cora intercambiaron miradas decisivas. Sin duda vigilarían a esa chica. Tengo una pregunta, ¿realmente se puede saber si alguien es cazador por cómo se siente? Preguntó Stiles con curiosidad. No exactamente. O sea, los hombres lobo o cazadores viejos, hábiles y experimentados pueden reconocerse con solo una mirada, pero es algo diferente. Es como alguien que ha matado a mucha gente o que ha visto tanto dolor y muerte. Simplemente tienen una especie de aura o sensación a su alrededor. Normalmente, los hombres lobo, sobre todo los jóvenes, intentamos confiar en nuestros instintos para poder sobrevivir, explicó Cora. Stiles estaba a punto de preguntar algo más cuando vio a Isaac corriendo hacia ellos, seguido de Boyd y Erika. Scott, tenemos práctica en unos minutos, dijo el rubio con una gran sonrisa. Scott le sonrió, luego saludó a Boyd y Erika, y luego echó a andar hacia el campo, seguido de Isaac, Stiles, Boyd, Erika y las chicas sanas. Unos minutos después, mucha gente se reunió en el campo y otra en las gradas. Scott, Stiles e Isaac se dirigían a la banca a dejar sus cosas. Hoy el entrenador probablemente intentará motivar al equipo poniendo a un jugador inútil en la posición de portero. No te sientas tan mal cuando te elijan, Isaac, dijo Stiles con un tono juguetón, haciendo que Isaac frunciera el ceño. Solo lo dices porque llevas más años entrenando con Derek y Laura. Estás acostumbrado a atrapar tiros fuertes, dijo Isaac con irritación. En el último año, Isaac ha mejorado mucho, pero su punto fuerte era su velocidad para correr y esquivar a los rivales. Ser portero no es precisamente su posición. Le pediré al entrenador que me ponga en la portería, tengo algo que mostrarles a todos, dijo Scott con una sonrisa. Stiles e Isaac se sorprendieron, pero luego sonrieron, sabiendo que Scott debía tener algo en mente. Stiles, por su parte, estaba seguro de que cualquier cosa que Scott planeara hacer estaría relacionada con su condición de hombre lobo. Justo cuando estaban dejando sus cosas en la banca, Allison y Lydia se sentaron en las gradas cercanas. Erika, Boyd, Cora y Emily también estaban a pocos metros de ellas en las gradas. Scott miró hacia atrás y él y Allison compartieron una sonrisa. Calle, este año es el año. El año pasado jugaste muy bien y me demostraste lo que valías. Este año, si me demuestras más habilidades, podría volver a preguntarte si quieres ser co-capitán, dijo el entrenador con calma. Scott sonrió al oír sus palabras. Gracias, entrenador. Por cierto, quería preguntarle si puedo jugar de portero en el entrenamiento de hoy, le dijo Scott al entrenador. El entrenador frunció el ceño ligeramente. Pensaba poner algún mal portero para que el resto del equipo perdiera la confianza. Quizás la Orenberg, ya que son casi los peores porteros que tenemos, dijo el entrenador con expresión seria pero un tono extrañamente tranquilo. Estaba pensando en eso, pero quería mostrarle al equipo algo que creo que podría minar aún más su confianza y motivación, dijo Scott con tono firme pero con una sonrisa. El entrenador miró a Scott unos segundos antes de asentir. Está bien, Calle, solo asegúrate de no destruir su confianza antes de que comiencen a jugar el primer partido de este año, dijo el entrenador ahora con una sonrisa mientras acariciaba el rostro de Scott antes de dirigirse al centro del campo y llamar a los jugadores del equipo. Scott empezó a caminar hacia la portería con una gran sonrisa. Allison lo miraba con interés. Vamos. Vamos. Dijo el entrenador antes de hacer sonar su silbato. Scott llegó al arco con una gran sonrisa. Allison no pudo contenerse más. ¿Quién es? Le preguntó a Lydia sin apartar la mirada de Scott. Cora y Emily estaban concentradas en el campo para ver a Scott y en la chica argentina para poder oír todo lo que decía.
Él es el héroe de Beacon Hills. Scott calle, dijo Lydia con una sonrisa cómplice después de una breve mirada a Scott y luego a Allison, que todavía lo miraba. ¿Héroe? ¿Qué quieres decir con héroe? Preguntó Allison con curiosidad, mirando a Lydia. Todos en Beacon Hills conocen la historia de un niño de 10 años que entró en una casa en llamas y salvó 4 vidas. Ese niño era Scott hace 6 años. Es bastante famoso aquí, aunque no le importa. Es como esos héroes de cómic o algo así. Un buen chico, muy amable, atlético e inteligente, un poco ingenuo por su propio bien, dijo Lydia, dando su opinión sobre Scott. Allison pareció sorprendida e impresionada por las palabras de Lydia. Entonces, ella y Lydia miraron a Scott, y él les hizo un gesto con la mano. Ambas sonrieron y le devolvieron el saludo. A Jackson, a lo lejos, no le hizo ninguna gracia. Sonó el silbato y el primero en disparar fue Greenberg. Scott sonrió y decidió dejar pasar el primer disparo. Greenberg disparó y Scott se movió para dejarlo entrar en la portería. Todos parecieron sorprendidos por la decisión de Scott. Sobre todo sus amigos y el entrenador, que no parecía contento. Lo siento, Greenberg. El próximo que tire tiene que hacerlo con todas sus fuerzas o no intentaré atrapar el balón, dijo Scott con un tono juguetón, sorprendiendo aún más a sus compañeros. No se atrevan a contenerse o están fuera del equipo, dijo el entrenador con tono furioso mientras les gritaba a los jugadores. Asintieron rápidamente y se prepararon para disparar con todas sus fuerzas. ¿Qué está haciendo?, preguntó Isaac en voz baja a Stiles. No tengo idea, dijo Stiles como respuesta. Entonces, el siguiente jugador lanzó el balón, y Scott estaba parado. Apenas se movía y atrapaba el balón como si nada. Todos parecían sorprendidos. Scott era bueno, quizás el mejor portero del equipo, pero nunca había jugado así. El entrenador lo miró con los ojos abiertos y se quedó boquiabierto. El siguiente jugador intentó anotar, pero una vez más Scott apenas se movió y atrapó el balón. Uno tras otro siguieron intentando anotar, pero Scott atrapaba todos los tiros con facilidad. La gente en las gradas enloquecía al ver las habilidades de Scott. Parece que es bastante bueno, dijo Allison impresionada por Scott, tenía una gran sonrisa en su rostro. El mejor jugador del equipo junto con Jackson. Es realmente bueno, dijo Lydia con cara de asombro. Ya había visto jugar a Scott antes, pero esto era definitivamente algo nuevo. Wow, Scott está que arde hoy, dijo Erika con una gran sonrisa. Boyd asintió con la cabeza, también sonriendo. Puedes decirlo otra vez. Hace que parezca que fue fácil, dijo Boyd mirando a su amigo. Está presumiendo, dijo Cora con una pequeña sonrisa pero sonando un poco irritada. Él acaba de obtener poderes de hombre lobo, ¿qué esperabas?, dijo Emily con una gran sonrisa mientras hablaba muy bajo para que nadie la escuchara. Creo que lo hace por la chica nueva, dijo Cora, ahora más seria. La sonrisa de Emily se desvaneció. Miró a Allison antes de volver a mirar a Scott. Jackson vio a Scott mostrando sus habilidades, y también vio a su novia y Allison mirando a Scott con asombro. Eso hizo que Jackson se enojara mucho, por lo que detuvo al siguiente jugador que se suponía que debía disparar y fue él en su lugar. Igual que la última vez, dijo Scott en voz baja para que solo él pudiera oír sus propias palabras. Scott sonreía. Al ver a Jackson preparándose para disparar, todos en las gradas, excepto Cora y Emily, y en el campo contuvieron la respiración y se tensaron. Los mejores jugadores se enfrentaban. En todo el año que Scott y Jackson han sido compañeros de equipo, Scott ha atrapado la mayoría de los tiros de Jackson, pero en los partidos, normalmente, Jackson es quien hace las mejores jugadas. No es que Scott no haga jugadas increíbles, pero no le gusta presumir tanto. Una vez que Jackson tomó el impulso suficiente, saltó y disparó con todas sus fuerzas. Scott aún pudo atrapar el tiro de Jackson con bastante facilidad. Todos en las gradas y algunos jugadores en el campo se volvieron locos y comenzaron a gritar y a vitorear a Scott por el espectáculo que les daba. Jackson, furioso, se quitó el casco y lo tiró al suelo. ¡Yahoo!
Mucha gente se pone de pie y aplaude a Scott, siendo las más ruidosas Cora y Emily, a pesar de saber que Scott atraparía la pelota sin problemas, Erika, Boyd y, no tan sorprendentemente, Lydia. Jackson frunció el ceño y miró a su novia, quien se encogió de hombros. Eso no ayudó a que Jackson tuviera la idea equivocada de que Lydia estaba enamorada de Scott. A ella, por supuesto, no le gustaba Scott, pero se sentía cómoda con él y siempre la hacía reír. Sentía que podrían ser buenos amigos. Scott Call, eres impresionante, se dijo Allison con una amplia sonrisa, mirando al chico, que ahora estaba rodeado de sus amigos y algunos jugadores. Cora y Emil miraron a Allison con el ceño fruncido antes de volver a mirar a Scott. Ten cuidado, si te interesas demasiado, sus novias podrían querer hacerte daño, dijo Lydia, sentándose de nuevo y hablándole a Allison con un tono juguetón. Allison solo levantó las cejas. ¿Novias? ¿Como en el episodio 2, sale con alguien? Preguntó la chica. Lydia solo puso los ojos en blanco. La última vez que lo revisé, estaba soltero. ¿Ves a esas chicas de ahí? Son Cora y Emiliale, primas o algo así, amigas de Scott, y ambas están enamoradas de él y luchan por su atención, dijo Lydia con calma. Allison miró a las dos chicas, quienes se giraron para verla con el ceño fruncido antes de volver a mirar a Scott. Ya veo, dijo Allison asintiendo. Le extrañó la idea de que ambas chicas siguieran a Scott y pasaran tiempo con él. Call. ¿Qué demonios fue eso? Preguntó el entrenador mientras se dirigía a Scott. El médico me dijo que podía esforzarme un poco más durante los entrenamientos y partidos de lacrosse, ya que mi asma parecía estar menos preocupada. Todavía tengo que contenerme un poco, pero no tanto como antes, dijo Scott, incómodo, pensando en una mentira rápida. Cora y Emily sonrieron ante la extraña mentira de Scott. Entonces, ¿jugarás más tiempo y sin reservas? Me encanta. Eso es lo que necesitaba este equipo. Call, sin reservas, es un Call que gana partidos, dijo el entrenador mientras palmeaba los hombros de Scott con una gran sonrisa. Aún así tengo que contenerme, dijo Scott intentando que el entrenador se relajara un poco. No es necesario, simplemente destrúyelos en unos minutos y podrás descansar el resto del partido y pasar tu tiempo usando tu inhalador en el banco, dijo el entrenador con una sonrisa, antes de darle una última palmadita en la espalda a Scott y dirigirse al banco a escribir algo. Entonces, el doctor, dijo Stiles con una sonrisa cómplice. Ja ja ja, cállate, dijo Scott golpeando el hombro de Stiles juguetonamente. Unas horas más tarde, el bosque, Scott caminaba por el bosque con sus amigos, Stiles, Isaac, Cora, Emily, Erika y Boyd. Todos reían y se dirigían a la casa de los Ale. Eso fue simplemente increíble. Todavía no puedo creer cómo atrapaste todos los tiros sin siquiera moverte un paso de tu posición, dijo Erika, emocionada por las habilidades de Scott en la práctica. Sí, Scott, escuché de Stiles que normalmente te contienes cuando tocas para no sufrir un ataque de asma o algo peor, pero verte jugar así fue bastante impresionante, dijo Boyd mientras le daba una palmadita en la espalda a Scott. Emily y Cora no pudieron evitar sonreír. Sabían lo bueno que era Scott en el lacrosse sin sus nuevas habilidades. Y sin duda era bueno, pero no lo suficiente como para mover el palo y atrapar todo lo que le lanzaran. Estaban seguras de que Scott podría haber atrapado el tiro de Jackson, pero habría sido mucho más difícil sin sus habilidades de hombre lobo. Sí, qué suerte que Scott recibiera buenas noticias del doctor, dijo Stiles en broma. Solo Scott, Cora y Emily entendieron a qué se refería. Sí, son muy buenas noticias. Me alegra saber que tu asma no te está causando tantos problemas, dijo Isaac con una gran sonrisa mientras caminaba junto a Scott. Scott le devolvió la sonrisa a Isaac, quien lo miró a los ojos. Está bien, chico bonito. Creo que deberíamos hablar de otro tema ahora, dijo Emily poniéndose en medio de Scott e Isaac. Me gusta la chica nueva, dijo Erika sin pensar. Justo cuando todos parecieron callarse por unos segundos y notó lo tensas que parecían Emily y Cora, comprendió lo que hizo.
Sí, la chica nueva, que parece estar realmente interesada en ti, Scott, dijo Cora con un tono tranquilo y una expresión vacía. Bueno, soy bastante adorable, dijo Scott con una sonrisa y un tono juguetón, lo que hizo reír un poco a Erika. Isaac, Boyd y Stiles pusieron los ojos en blanco. Emily quería decir algo y enojarse con Scott, pero la verdad era que ella también pensaba que Scott era adorable, así que solo pudo asentir con la cabeza y fruncir el ceño. Eres increíble, dijo Cora mientras le daba un puñetazo a Scott en el hombro. Luego se alejó de él. El grupo continúa caminando por un rato hasta que ven a Derek parado de espaldas a ellos. Hola Derek, dijo Erika con una gran sonrisa. Derek se dio la vuelta y miró a los adolescentes con preocupación. No te acerques, dijo Derek en voz baja, pero con tono serio, mientras miraba a su alrededor. Inmediatamente, Scott, Cora y Emily percibieron un olor a sangre y muerte. Se oyó un gruñido a su alrededor, lo que hizo que los chicos se acercaran a las chicas para protegerlas. ¿Qué está pasando? Preguntó Boyd un poco tembloroso. Una manada llegó a Beacon Hills, e hicieron esto. Derek se movió de su sitio, y allí los adolescentes quedaron boquiabiertos al ver a una chica con el cuerpo prácticamente destrozado. Entonces se oyó un rugido.